Muy buenas, os dejo el reglaje que he hecho para el Ferrari 296 GT3 de Assetto Corsa Competizione en el circuito de Misano. Tened en cuenta que es un reglaje que vamos a ir repasando todos los parámetros, que está enfocado para que todo el mundo pueda llevar el coche y ser rápido, es decir, no es para conseguir esa última décima de los Super Pro y demás, que hay algunas cosas que pueden interesar y las vamos a ir repasando. De todas formas, si queréis saber más de reglajes, de cómo hacer vosotros vuestros propios reglajes, de las bases de la mecánica, de pilotaje, de analizar datos de telemetría, tanto para optimizar reglajes como pilotaje, estrategias de carrera, todo lo que se os ocurra que tenga que ver con automovilismo, real o virtual, lo tenéis en Level Up Academy. Es mi academia personal, son 15 euros al mes y podéis acceder absolutamente a todo los meses que os dé la gana. Podéis estar suscrito 1, luego 5 de baja, luego estáis 2 de alta, eso como vosotros queréis. Pero de verdad vais a encontrar una cantidad de contenido brutal. Aparte, tenéis el soporte para las dudas, los setups para Sim Racing que siempre van acompañados de vídeos más o menos como este, explicando cada uno de los reglajes, o sea que no es que os suba el archivo y ya está. Tenéis por supuesto los certificados, las descargas, que en esas descargas tenéis plantillas de Motec, tenéis plantillas de Excel, tenéis un montón de cosas, así que de verdad echadle un vistazo si os interesa mejorar y aprender sobre el Sim Racing también. Dicho esto, vamos con cada uno de los reglajes, empezando por las presiones. A mí estas presiones me funcionan especialmente bien en clasificación, cuando es una clasificación corta, pero depende de las condiciones del circuito y también de vuestro estilo de pilotaje, quizás suban demasiado. Sobre todo si es una carrera, son muchas vueltas, llega incluso a las 27, 27.2, entonces eso ya son presiones más bien altas. Si es ese vuestro caso, sí que os recomendaría bajarlas un poco, porque el óptimo está en 26,5, por ahí. No es un circuito que nos interese subirlo para tener más velocidad punta o algo así. Está todo lleno de curvas, encima curvas que se enroscan un montón, así que yo os recomiendo buscar esos 26.5 PSI más o menos en caliente. Luego en cuanto al tow, pues sí que lo tengo bastante agresivo, tanto delante como detrás. Lo podemos llevar todavía más al extremo. Por ejemplo, el tow delantero sí que nos ayuda mucho a meter el coche en curva, que aquí nos sale muy rentable, pero hay ciertos puntos en los que si lo ponemos todavía más acusado podemos tener problemas de control. Si el coche entra perfectamente en curva, no tenéis ningún problema de control y tal, lo podéis poner todavía más agresivo y llevarlo al mínimo en este caso, que sería el máximo absoluto, ¿no? En el caso del tren trasero, ese tow, que es convergencia, nos ayuda a estabilizar el coche, y es verdad que es un coche que ya de por sí tiende a ser bastante estable saliendo de curva, también dependerá un poco de cómo tengáis el control de tracción, pero así nos permite empujar bastante bien, sobre todo en esa salida de horquilla que tenemos mucho giro de volante. Aún así el coche sale bastante bien. Sí que recomiendo subir bastante el caster para las curvas, sobre todo las curvas que son largas, porque eso hace que el coche se meta un poquito más en curva. Este caster como que nos estabiliza en recta cuando hay poquito giro, pero luego cuando es en curva inclina bastante más las ruedas y hace como que el tren delantero se cruce un poquito más, ¿vale? Para simplificarlo un poco. Y luego, interesante también el camber. No es un circuito de muchísima curva rápida, que ahí nos interesa el camber. Si lo ponéis al máximo, lo que va a pasar es que las temperaturas exteriores de las ruedas no van a llegar a un nivel óptimo. Entonces, eso significa que no estamos aprovechando el camber en curva y en recta siempre vamos a penalizar. Así que yo recomendaría dejarlo en 3,5 delante, 3,2 detrás. Yo no encuentro ningún problema. En cuanto al control electrónico, la ABS sí que hay gente que puede tener más problemas bloqueando y demás. El problema de subirlo mucho es que si salta la ABS nos va a permitir entrar bien el coche en curva, que el coche rote, y entonces sí que puede ser un poco más incómodo. Por eso a mí me gusta tenerlo siempre bastante bajo. Y el control de tracción yo lo tengo en el 5, no tengo ningún problema. No soy tampoco esos pilotos, tengo un nivel, vamos a decir, medio, siendo quizá incluso un poco generosos, pero no tengo ningún problema para controlar el coche con el control de tracción al 5. Incluso si lo bajase también iría bastante bien. De todas formas, si sois de apurar al máximo y tal, es un coche que te permite ir bien con el control de tracción al 5. Así que por ir sobre seguro y no perdemos nada, lo dejamos ahí al 5. Estrategia de combustible, frenos y demás, pues cada uno la que necesite. Y luego el grip mecánico yo lo tengo equilibrado delante y un poco más blando individual detrás y un poquitito más rígido la anti-roll trasera. Así me da un poquito más de estabilidad en ese tren trasero, y como es un coche que decía antes bastante estable y que encima le hemos dado esa convergencia con el tren trasero, estabilizarlo en la parte trasera no me da ningún problema. El diferencial yo lo tengo en 50 Nm, no está muy bloqueado precisamente, o sea, no muy precargado, mejor dicho. Hay quien lo pone el mínimo para que el coche rote más, pero yo encuentro que puede ser un problema para los que tienen o tenemos a veces también problemas de control del coche como estamos entrando en curva, si sobrevira demasiado, es decir, si se cruza demasiado tendemos a hacer algún trompo si vamos demasiado al extremo y demás. Por ejemplo, la curva 1, que es una frenada de pegar un pisotón fuerte y tirarnos a los pianos interiores, es relativamente fácil que el coche se cruce. Si le damos este poquito de precarga el diferencial, ya nos ayuda un poquito más. Y luego los amortiguadores yo siempre los voy comprobando con Motec, con los histogramas de las suspensiones, la frecuencia de la vibración y todo eso, y ese encuentro que está bastante bien, y sobre todo que no pierda apoyo en el tren trasero. Y eso
Viene especialmente a colación del tema de las alturas. Sé que hay gente que pone sobre todo la altura trasera más alta para cargar un poquito más el coche delante, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la frenada de la curva 1, si tienes el coche muy levantado atrás y pegas una frenada fuerte, es fácil perder el control del tren trasero porque como que se desliza. Si sois muy experto, lo podéis controlar incluso subiendo el rebote de los amortiguadores traseros todavía más, pero es verdad que es complicado llegar a controlar el coche. Entonces, si lo bajamos de atrás, lo que hacemos es que luego tenga como más recorrido de expansión y no terminamos de perder ese apoyo. Insisto, si soy capaz de cruzar el coche por ese deslizamiento del tren trasero sin perder el control y sin ningún problema, vuelta tras vuelta tras vuelta, pues entonces sí que podéis subir la parte trasera y vais a encontrar que va mejor. El alerón trasero, bueno, va mejor sobre todo por tema aerodinámica, es como que el alerón al estar eso más alto como que tiene todavía más incidencia, tenéis más apoyo en ese tren trasero. Sobre todo saliendo de curva, diría yo. Y luego en la conducta de refrigeración, pues evidentemente para que no tengamos ningún problema de sobrecalentamiento y demás. Y si ponéis unas pinzas de freno, unas pastillas de freno menos agresivas, sí que a lo mejor podéis reducir esto de los conductos de ventilación, pero si las ponéis al 1, las más agresivas, yo os recomendaría el 3 porque así no vais a tener problema. Así que espero que os ayude. Si tenéis cualquier duda concreta, pues lo podemos ver en comentario. Y no olvidéis echar un vistazo a Level Up Academy, que de verdad ahí tenéis un montón más de reglajes. Y encima, si no está el que vosotros queréis, me los pedís y en un par de días o así como mucho está listo con su archivo del setup, con su vídeo explicando el setup y de verdad podéis pedir lo que os dé la gana, la combinación de coche y circuito que queráis, incluso de Assetto Corsa o del simulador que sea. Así que echar un vistazo a Level Up Academy para aprender mucho más de automovilismo real y virtual conmigo y nos vemos muy pronto.